El imperio persa fue uno de los imperios más grandes e influyentes de la antigüedad. Surgió en el siglo VI a.C. bajo el liderazgo de Ciro el Grande y eventualmente se extendería desde el norte de la India hasta Grecia y Egipto. Los persas lograron construir este vasto imperio a través de una combinación de conquista militar, diplomacia y la promoción de ideas como la libertad de religión y el respeto a las costumbres locales. Los orígenes del imperio se remontan a los medos, un antiguo pueblo que habitaba en lo que hoy es noroeste de Irán. En el siglo VII a.C., los medos formaron un reino que incluía partes de Irán, Irak, Turquía y Siria. Estaban gobernados por reyes conocidos como el Rey de Reyes. Alrededor del 550 a.C., Ciro el Grande, rey de Ansán, un estado persa, derrocó al último rey medo y conquistó su capital, Ecbatana. Esto marcó el fin del reino medo y el comienzo del imperio persa bajo Ciro. Ciro procedió a expandir el imperio a través de una serie de campañas militares brillantes. Conquistó el reino de Lidia en Asia Menor, los reinos griegos de Jonia en la costa de Anatolia y finalmente Babilonia, la joya de los imperios de Mesopotamia. Babilonia cayó ante Ciro en 539 a.C. y los persas heredaron el vasto imperio que Babilonia había construido en el cercano Oriente. Ciro mostró una política de tolerancia religiosa y cultural que ayudó a unir a su vasto imperio. Permitió que los judíos regresaran a Jerusalén desde su cautiverio babilónico, un evento registrado en la Biblia. El hijo de Ciro, Cambises II, expandió el imperio hacia el oeste invadiendo Egipto en 525 a.C. Luego, el rey Darío I derrotó a los escitas nómadas del norte y expandió el imperio hacia el este hasta la región del Valle del Indo. El imperio alcanzó su punto máximo bajo Darío I, abarcando aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados. Los persas construyeron una eficiente red de caminos y desarrollaron un sistema de correo postal para conectar las distintas partes del imperio. También adoptaron una moneda unificada, el darico de oro. La capital persa fue trasladada a Persépolis, donde los reyes persas construyeron majestuosos palacios y otros monumentos. Los persas patrocinaron el arte, la arquitectura y la literatura. Respetaron las costumbres y religiones locales de los pueblos conquistados, lo que ayudó a mantener unido al diverso imperio. Sin embargo, el imperio persa comenzó a declinar en el siglo IV a.C. enfrentando revueltas internas y external. Intentó invadir Grecia 2 veces pero fue derrotado por las fuerzas combinadas de las ciudades-estado griegas. Primero en la batalla de Maratón en el 490 a.C. y después en una segunda invasión por Jerjes I en el 480 a.C. que culminó en la famosa batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina. Alejandro Magno de Macedonia finalmente infligió el golpe decisivo invadiendo el imperio en 334 a.C. derrotó a los persas en las cruciales batallas de Gránico, Isos y Gaugamela, avanzando hacia Persépolis que fue saqueada e incendiada. Los reinos Seleucida y Ptolemaico surgieron de los restos del imperio, dividiéndolo entre los generales de Alejandro después de su muerte. El legado del imperio persa sobrevivió largo después de su caída. Difundieron ideas como una burocracia eficiente, un sistema de impuestos justo, patrocinio real de las artes y tolerancia religiosa que fueron adoptados por imperios posteriores. Los persas hicieron grandes avances en ingeniería, literatura, matemáticas y ciencias. Figuras históricas como Ciro el Grande han inspirado a líderes posteriores. El imperio persa sentó las bases para el surgimiento de civilizaciones posteriores en el cercano Oriente. A pesar de su eventual caída, en su apogeo el imperio persa fue verdaderamente asombroso en su extensión territorial y logros. Aquí hay algunos hechos destacados sobre este fascinante imperio de la antigüedad. El imperio persa fue el imperio continuo más grande de la antigüedad, abarcando aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados en su punto máximo bajo Darío I. Esto representaba casi la mitad de la población mundial estimada en ese momento. Los persas construyeron la primera supercarretera del mundo, la Real Vía Persa, que conectaba Susa en el oeste con Esfán, Persépolis y Persia en el este. Esto permitió comunicación y comercio rápidos a lo largo del imperio. El imperio persa es recordado por su eficiente administración y promoción de infraestructura. Construyeron carreteras,
puentes, canales de riego y mejoraron la agricultura mediante nuevas técnicas. Bajo Ciro el Grande y Darío I, el imperio persa adoptó una política de tolerancia religiosa inusual para la época. Esta tradición de tolerancia continuó bajo los partos y sasánidas, quienes gobernaron Persia después de la caída del imperio. Los persas desarrollaron un sofisticado sistema de correo postal para todo el imperio llamado angarios. Los jinetes montados llevaban mensajes de una estación de posta a la siguiente, permitiendo la rápida transmisión de mensajes reales. El imperio persa jugó un papel clave en la liberación de los judíos del cautiverio babilónico y la restauración del culto judío en Jerusalén, un evento registrado en la Biblia. Los persas hicieron importantes contribuciones a la arquitectura mediante la construcción de palacios, tumbas y otras estructuras monumentales. El complejo palaciego de Persépolis, en particular, fue un logro arquitectónico asombroso. Bajo el mecenazgo de los reyes persas, el imperio vio avances significativos en filosofía, literatura, arte, matemáticas y otras ciencias por parte de pensadores como Zoroastro. La evidencia indica que Ciro el Grande pudo haber sido el autor de la primera Declaración de Derechos Humanos de la historia, el Cilindro de Ciro, que establecía la libertad religiosa y la justicia para sus sujetos. El imperio persa jugó un papel importante en la difusión de ideas e influencias culturales entre Oriente y Occidente. Los persas adoptaron y expandieron ideas de pueblos conquistados como los babilonios. En resumen, el imperio persa fue uno de los imperios más influyentes e impresionantes de la antigüedad. Surgió en el siglo VI a.C. bajo el liderazgo de Ciro el Grande y su hijo Cambises II, quienes mediante una serie de brillantes campañas militares construyeron un vasto imperio que se extendía desde Egipto y Turquía hasta el Valle del Indo. En su apogeo bajo Darío I, el imperio abarcaba aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados y representaba casi la mitad de la población mundial estimada. Los persas destacaron por su eficiente administración, su política de tolerancia religiosa y cultural, y sus logros en infraestructura, comunicaciones, arquitectura y promoción de las artes y las ciencias. Sin embargo, el imperio comenzó a declinar en el siglo IV a.C. tras fracasar en la invasión de Grecia. Finalmente, Alejandro Magno infligió el golpe de gracia, derrotando a los persas y conquistando su capital, Persépolis, en el 334 a.C. No obstante, el legado cultural e histórico del imperio persa perduraría por siglos, sentando las bases para civilizaciones posteriores en el Medio Oriente y más allá. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado este video sobre el fascinante surgimiento y caída del imperio persa. Fue todo un reto condensar una historia tan rica y compleja en un resumen, pero hice mi mejor esfuerzo. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este video. Si les gustó el contenido, no olviden darle me gusta y consideren suscribirse a mi canal de YouTube Rompiendo Paradigmas para ver más videos de este estilo. Planeo seguir subiendo contenido educativo e informativo sobre momentos clave de la historia mundial. Así que si quieren aprender más sobre civilizaciones antiguas y acontecimientos que moldearon nuestro mundo, asegúrense de estar suscritos. Nuevamente, mil gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado y aprendido algo nuevo. Hasta la próxima.